Y muy buenas, no me libres. Hoy, a falta de una, tengo dos chicas conmigo, otra vez. Bueno, os presentamos, ambas son profesoras de educación infantil, si no me equivoco. Se llaman Carmen y Laura. Falta Alicia, una tercera en discordia que no ha podido estar con nosotros esta tarde. Y vamos a ver qué nos presentan ellas hoy en No me libro. Pues nos presentan unas cosas muy bonitas que son, ¡tachán! Son cuentados con emociones. Mira qué de cosas tenemos. Paca la pirata. Nos vamos de gala con ellas y no hay más narices que pasárselo bien con estas dos compañeras de estantería de libro. Carmen, Laura, muy buenas tardes. Bueno, Carmen y Laura, o cuentadas con emociones. Cuentarme, ¿cómo estáis? Bien, bien. Muy, Muy muy emocionada. bien. Sí, sí, muy emocionada, sí. Gracias Vale, primer, por darnos este espacio chiquitito para contar un poco nuestros cuentos. se, se intenta. He venido con un outfit, no sé si se verá en pantalla, que soy yo de pequeño con mi prima, viva el chat GPT y las modas Ah, tontas de hacerse dibujitos. Entonces me he Muy puesto bien. así un poco más niño. ¿Qué os vais a tomar durante la entrevista? Contarme. yo un cafecito con las siempre galletas María de niño de la infancia de sabor a casa. Tal cual. Pues yo sí iba a ser una horchata, pero se la han pedido mis sobrinos por lo que una Coca-Cola y unos Kikos, porque no había otra cosa. Vale. Así A ver, mencionaría Coca-Cola, a ver si eso nos da un poco más de visibilidad. a ver si nos da Bueno, pues visibilidad y yo qué sé, un sponsor. tal cual. Me he hecho un bol de fruta, yogur de proteínas con Oh, arándanos y que no se Muy entere bien. nadie que le he puesto trozos de chocolate, ¿vale? No se lo contéis a nadie. No contamos a nadie. Bueno, pregunta obligatoria. Decirme cómo empezó este proyecto de hacer tres cuentos infantiles y quién tiene la culpa. eso es fácil, Carmen. Ay, Carmen. Carmen, voy a A tener que ver, la emborracharme. culpa, no, la culpa no es así como tal. Creo que las dos tuvimos la culpa, porque al final cuando trabajas con alguien que encaja también, como encajamos nosotras, pues empezamos a hacer proyectos locos, ¿no? Pues de, vamos a intentar cambiar, yo qué sé, a que los niños canten con las letras, porque así se las saben mucho mejor y es una forma de que su cerebro piense que ese fonema es el que empezamos y cuando la cantemos lo recordarán y así pues empezamos nuestro proceso creativo, pues nuestro loco ahí en la clase y en casa y ya sabes tú, los WhatsApp, ahora interpretadas de Sí, la ley. Claro, porque ahora que sí. lo voy a enfocar en pantalla, ahora que lo mencionáis, aquí tenéis un código QR, porque una de las cosas que están muy chulas de este cuento, no sé, por lo general algunos cuentos tienen como su propia melodía, y aquí os habéis sacado de la manga tres cuentos nuevos, cada uno con su código QR para que entiendo que los padres puedan tener acceso a la canción. Explícanos un poco cómo surgió esa idea. Pues básicamente, como dice Carmen, siempre pues estamos un poco loquis. Y aparte, como nos gusta mucho nuestro trabajo, pues intentamos acercar con más facilidad a los niños el proceso de aprendizaje, en este caso el lectoescritor. Hicimos un curso de neuroeducación, estuvimos investigando sobre esto y empezamos a darle vueltas a la cabeza de cómo podíamos mejorar este proceso. Y al final nos dimos cuenta que cantando, o sea, es como mejor se les quedan las cosas. Y así surgió, como realmente surgió como un programa de escritor que nosotras creamos. Ujú. Y ahí viene la locura de Carmen, de Laura, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, vamos a buscar a alguien que nos lo publique. Es así, es así. O sea, porque yo siempre pienso que el no ya lo tienen, ¿no? Pues con el no ya trabajamos. Eso siempre, los seres humanos como que parece que trabajamos con que nos van a decir a todo que no y ya está, ¿no? Yo dije, pero ¿y si nos dicen que sí? ¿No? Porque nosotros ya vemos que funciona. Y qué guay sería pues, que funcionara en otros hogares de otros niños y que vieras pues que tu trabajo y sobre todo que ellos pues son igual de felices que eran nuestros niños en clase. Entonces, me parecería una idea súper loca, pero a la vez súper bonita. Y ahí surgió. Entonces, yo decía que son buenos, sobre todo Narices Naricetas, que fue el primero
vamos, es que nuestros niños no es que la cantaran, es que era Es que se la locura. sabían. Y continua y vuelta y otra vez y otra vez. Y me decía, es que tiene que ser, es que yo veo libros y aparte yo iba ya por la librería y decía, que mi libro es mejor, hombre, es que uno tiene que ir así, ¿no? Porque Hombre, Sí, 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 ¿qué te iba a si decir? esto se, ¿Qué te iba a decir? si esto se comercializa, pues es que mi libro es mejor, ¿sabes? Es que este libro está mejor. Y ahí fue cuando surgió, pero de esa idea a la siguiente, ahora ya nos contaremos mejor, ya fue mucho camino hasta llegar ahí, ¿eh? Ujú. Vamos a hablar primero de cómo se creó el cuento y luego hablamos del proceso de la editorial, porque una pregunta que surge y es que siempre te encuentras a la persona, vamos a decirlo con elegancia, demasiado ignorante, que ve esto, un dibujo y tres palabras, y dice, bah, si cualquiera puede crear un cuento. Estos son dos chorraditas, esto te coges los plastidecor, un poquito de palabritas, lo mezclas todo bien con la sustancia X y ¡pum! Los supercuentos. Mm, ilustrarnos, por favor, mentes pensantes, contarnos, entiendo que aquí, por ejemplo, en el de narices, ¿vale? Pues habláis, todos tenemos unas narices, unas son grandotas, unas son brillantes en cada página, hacéis como una pequeña descripción. Ser sinceras, ¿está muy pensado el texto de un cuento? sí está pensado. Y más cuando es cantado. O sea, yo digamos Sí, que Carmen o sea, es músico también, Correcto. aparte de maestra. A Carmen es que Entonces, le ha dado tiempo a digamos hacer muchas cosas en la vida porque ella es que él, músico, es muchas. profe, es madre, fue compañera mía del colegio, por eso me hace mucha ilusión esta entrevista. Y muchas cosas más. Y ahora encima escritora y cuentistas, que lo tiene todo esta chiquilla. Y quiere vivir del cuento, que es lo más importante. ¡Me has claro, quitado el queremos vivir del chiste! cuento. ¡Toma! ¡Me has quitado el chiste, Laura! Has hecho muy bien tus deberes viendo los programas. Me has quitado el chiste, qué buena. Iba a decir, no solo por ser Ojalá funcionaria, viviéramos, ojalá no solo viviéramos por... todos del cuento, ¿eh? Correcto, no solo por ser funcionario, sino porque ahora ser escritora de cuentos. Total, total. Es una fusión. Ojalá. Una Una fusión. fusión buenísima. Bueno, perdona que os he interrumpido. Cuéntame lo que es la mecánica a la hora de redactar un cuento infantil, que una persona... Explicarnos la dificultad para que cuando lo leamos valoremos lo que hay en el texto. Pues es que encima, como está asociado la lectoescritura y cada cuento va asociado a una letra, nosotras tuvimos que pensar un texto coherente que llevara palabras relacionadas con esa letra, porque al final lo que educamos es el oído, el sonido de esa letra, el fonema, y aparte que nos encajara en una melodía. Entonces esto ha sido horas de WhatsApp, porque claro, en el colegio que la gente no se vaya a pensar que no hacemos nuestro trabajo, Qué va, qué va. que En son, el cole es al contrario, cuando ya lo has probado, cuando terminas tu jornada, que nosotros en Madrid tenemos de 2 a 3 normalmente, decimos, mira, pues al final, fíjate todo lo que hemos pensado y no ha funcionado. O sea, que después de todo ese proceso creativo, todavía nos queda el último escalafón de vamos a presentarlo a los niños, a ver cómo claro, funciona con ellos, si hay feedback, si no hay Mm. feedback. Hay palabras que a ti te suenan súper bien y luego ellos, los pobres, se quedan oyendo esto que es que claro, al final hay un proceso detrás muy gordo, ¿eh? Y hay que decir que, por ejemplo, hay cuentos que te salen más rápido que otros, más no sabes por fluidos, qué, claro, Claro, porque aquí... pero normalmente hay que pensarlo mucho. Lo que pasa es que yo creo que me estoy metiendo en temas que al final, como la IA, parece que lo hace todo muy fácil, pero yo digo que si quieres un cuento que llegue de verdad a los niños y que esté pensado para ellos y que ellos te respondan con ese mismo feedback, tiene que ser un cuento creado por personas y sobre todo por gente que sepa qué tipo de palabras son para ellos y qué es lo que les va a venir bien, porque al final, pues es que, como no es por nada, pero como los profes, como los maestros y como no sabemos cómo, y aún así, como te digo, el proceso creativo es duro y luego llegas y presentas libros que dices, a mí me ha encantado, ¿eh? Y luego llegas a ellos y a ellos no les llega. Pues nada, volvemos sí. atrás y volvemos a rehacerlo, no queda O otra. te piensas que es Lo peor, una mierdecilla y llegas a clase y dices,
joda, pues es que no paran de cantarla, van al baño cantándola, van a no sé dónde cantándola, los padres te dicen, ¿qué estáis haciendo? Que me tiene loco con el nariz en narizotas o con no sé qué. O que, y es que doy fe, porque claro, hasta que no lo ven en casa y tal, Mm. mi marido y mi hija, sobre todo cuando salió, que hemos hecho más cuentacuentos seguidos y seguiremos en ello, mi marido yo le he pillado cocinando Paca la pirata. O sea, es que hemos creado, ¿tú te acuerdas el Hola, soy Edu, feliz Navidad? Pues hemos creado una Eso es. canción taladrante y que Vale, llega, que o es lo que sea, nos sirve. Sí, habéis sí, nos creado un dimos cuenta monstruo. que, total, y con edades muy tempranas, porque mira, mi sobrina tiene el de gala todo el rato y mi padre pues lo coge y pues el hombre lo cuenta como puede, ¿sabes? Y le dice, no, 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 con 14 meses, no, 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 ese no, no, como diciendo, esa no es la melodía que levante el cuento, me gusta, ¿sabes lo que te digo? Entonces al final, pues sí, es un proceso creativo duro y de muchos meses, muchísimos meses, Meses, sí. muchos. Que tiemble el reggaetón que ha llegado cuentados con emociones. Hombre, hombre, ¿eh? Ojalá cambiemos de... Ojalá. Hombre, pues quiero decirte, la rima es más elaborada, y mira que es para niños de 0 a 6 años, pero la rima es más elaborada que alguna cosilla que hay por ahí, ¿eh? Hombre, Y te mentalmente es más funciona. sana que algunas canciones de reggaetón, quiero decirte. O sea que Más bueno, oye, elaborada, ¿eh? quizá en unos años hacéis la Super Bowl vosotras tres, como la Destiny Child, ¿Te quiero decir, imaginas? ¿por qué Ojalá, no? ojalá. Yo me apunto de colaborador. Una cosa, una particularidad que tienen los libros es que cada uno de ellos trabajáis, si no me equivoco, Carmen, corrígeme, trabajáis como un fonema, se diría, distinto. Sí. Vale. Ujú. ¿Elegisteis estos tres por algún motivo concreto? ¿Fue los que más os facilitó para hacer una historia y en realidad hay más con los que seguir trabajando? Vale, realmente nosotras tenemos casi un cuento por cada fonema del abecedario español. Quiero O conocer el sea, de la ñ y el de la X. vale, pues el de la X Estás muy lo bien veo factible, pero es que contento. la Ñ es de los ñordos que no hay que mirar, hay que maquetar. Un saludo Soy que... a los ñordos noruegos, que es una tierra preciosa. Claro que sí. Pero la ñ es horroroso. Hasta los niños No, nos ¿ves? decían, ¿ves? Es que, pues esas cosas pues, uno tiene que saber porque cuando ya lo, mira, lo preveíamos cuando estábamos escribiendo, ¿ves? Porque te digo una cosa, te digo la otra. Pero tampoco funcionó con los niños, ¿vale? Y es verdad, pues mira, pues ese sabemos que hay que cambiarlo. Cuando el proceso creativo en tu cabeza esté, ¿no? Pues ya veremos. Sí, eso es difícil. Y bueno, hablando del proceso creativo, hemos hablado de la canción, hemos hablado de la letra, nos faltaría algo muy identificativo y es Alicia, We Love You, las ilustraciones. Eh, Aunque ya tengo hablado con Alicia que le iba a entrevistar a ella aparte, porque no quería venir porque era muy diva y quería acaparar la atención. Eh, Yo lo veo, Contarnos yo lo veo. cómo fue el proceso de crear el cuento, porque entrevisté a Diego de la Torre, que sé que verá este capítulo, le mando un saludo desde aquí, que es otro autor de cuento infantil al que entrevisté hace unas semanas. Y le pregunto lo mismo que a vosotras. ¿Teníais clara la historia, pero lo que es la imagen, el dibujo, la ilustración, os daba un poco igual? ¿Disteis algunas directrices? ¿Estuvisteis en el proceso creativo? ¿Cómo fue? Es Somos que le muy dimos a la cansinas. pobre todas las directrices del mundo, éramos lo peor. O sea, Pobrecita, así que Alicia. más fuera que el pan. Y Hay que decir que le puso su sello, pero nosotras la iríamos mucho por el camino. Mucho WhatsApp, mucho, mucho, mucho. O sea que hay un grupo de pobrecita, nos WhatsApp ha haciendo aguantado. fuego. Sí, sí, sí. Haciendo fuego, haciendo fuego. La pobre enviaba el primer dibujo y ya era. Pues nos gusta esto, pues prueba con colores planos, pues no nos gustan las cejas, pues la pobre yo decía, nos va a mandar a tomar viento fresco. Pero hay que decir que ha sido Claro. como un proceso en el que ahora nos contará ella cuando sea la diva y ahora te contaré también. La verdad, mi opinión desde fuera es que creo que hemos aprendido a hacer mucho en este proceso creativo. Hemos aprendido mucho de el currazo que lleva un ilustrador y también las señas de identidad que tiene alguien cuando dibuja realmente eh,
siguiendo su cosa, ¿no? Claro, Aunque porque es muy voy, dime. ella tiene un estilo muy marcado y se ve en los tres cuentos, pero como también se ve cómo ha evolucionado en los tres cuentos, y yo creo que se ve claramente cuál es su último cuento y cómo ha ido evolucionando en el camino también Claro. de estos. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho tener también ese proceso ahí, aunque haya sido muy cansina, pero yo creo que a ella le ha ayudado también mucho, porque al final cuando tú eres un luchador y empiezas este camino también es duro empezar así de la nada. Claro, Nosotros porque queríamos meter lo que queríamos. voy a mostrar con vuestro permiso a cámara y con el permiso de Excellence Editorial las imágenes, porque aquí vemos, por ejemplo, la oruga Gala. Aquí nos encontramos a Paca la pirata, no confundir con Paca la piraña. Y tenemos las imágenes de narizotas y todos coinciden, quizá en el punto común serían los mofletes, aparte de la forma de la cara, Sí, los mofletes son muy identificativos y eso sí que se ve igual en todos los cuentos, que además coincide con el logo, bueno, esto es la firma de eso Carmen, es. coincide con el logo de Cuentados con Emociones. Ahí veo que tenéis como un sello muy distintivo vuestro, ¿no? Sí. ¿Tenéis previsto comenzar con merchandising próximamente? Bueno, nunca se sabe. Todo se andará. Hombre, Todo es No, verlo, hay que ¿no? dejar, claro, hay que dejar volar la imaginación. Esto, nadie se tiene que poner freno en la vida. ¿Cómo ha sido? Espérate que voy, ¿eh? ¿Cómo ha sido trabajar de costa a costa de un cuento? ¿Ha sido algo delicado o lo habéis llevado bien al trabajar a cuatro manos en la creación del cuento? A mí me han hecho un sándwich, si te fijas. Ah, Han dicho, claro. entre medias, soy La- el bueno, tono picante, la Alicia, salsita. Laura, es que la familia tira mucho. No, tengo que decir que yo soy la extra, digamos, la salsa, y encantada, encantada de la vida. Encantada de la vida porque son dos grandes profesionales. Bueno, a Carmen es que es como si fuera mi hermana, laboralmente y de amistad. Y Alicia, pues un gran descubrimiento. Viniendo de la familia de Carmen, pues no podía ser menos. Alicia Muy, también, entonces, muy, como tu prima. era claro, la que me daba, esta era la que daba tranquilidad al grupo, porque sí. nosotros éramos una polvorilla y ella decía, bueno, seguro que llegamos, está todo bien, ya veréis. Y nosotros ya tirando el carro por Pedregal y ella era como muy tranquila. La verdad es que eso nos ha metido bien, porque tener desde fuera esa tranquilidad, pues bien. La verdad es que hemos trabajado muy bien, no hemos tenido problemas así reales. No. Fenomenal. Reales, imaginarios muchos, pero reales ninguno, ¿no? No, imaginario, pues es más con los acontecimientos de los platos, más que. Y a lo Mm, mejor porque, mira, días antes, pues te pasan cosas. Bueno, esto ya lo sabes tú cuando publicas, pero que mm. no es cuesta nuestra, es problemas de entendimiento y cosas así, porque al final lo tienes que ir haciendo. Y dices, jolines, con todos los meses que me he tirado ahí esperando respuestas, y ahora todo es al fin. Estoy todo agobiado. Pero bueno, esto es como pasa siempre en todos los procesos editoriales. Eso yo creo que es una cosa. Claro, pero no Sí. sé, doy por sentado que tendrán sus similitudes, aunque habrá su diferencia porque no es el mismo tipo de libro. Lo que yo publiqué en novela, Increscendo, en vuestras librerías. Un saludo a mi editorial, Talón de Aquiles. Y es que para ellos en el proceso de los plazos, en la piedra en el camino fui yo, porque me agobió mucho y dije, necesito un mes más, y me dijeron, sin problema, y dije yo, gracias. Ahí tuve suerte, pero ahora que estamos hablando del tema, contarnos cómo fue el buscar y encontrar una editorial con la que trabajar y que os gustara, porque el proceso es arduo, difícil y vamos a decirlo en cristiano, es muy jodido. Y al final Sí. yo siempre opino igual, que es como el que envía un currículum a una entrevista de trabajo. O sea, pasa por muchos procesos, algunos cuadran y otros no. ¿Cómo fue el contacto con Excellence? ¿Fue Excellence o fue durito? No, la verdad es que Excellence nos ha tratado siempre de inicio súper bien. Las condiciones, he de decir, que muy buenas. Aquí, para el que nos oiga, y no es por hacer el Sí, peloteo, ¿eh? Que también. Pero en comparar, que también.
pero que en sí, comparativa con otras editoriales con las que mantuvimos contacto, primero no todas publicaban en Cartoné, que para nosotras era algo fundamental. Cartoné, para el que no sepa del mundo literario infantil, es que puedan tocar los libros niños, chuparlos, comer encima de ellos y que sean resistentes. Y para nosotras era algo por lo que sabíamos que no íbamos a pasar. Entonces, el primer escollo gordo fue ese, encontrar una sí. editorial que, que no se editara así. Y luego ya el segundo, pues ya sabes tú, tema panojilla, Ujú. a ver quién nos daba mejores condiciones y quién peores. Sí, sobre todo que en España, yo creo que en España hay hay muchos tipos de editoriales, pero realmente está la A y la B. Eso era lo que nosotros pensábamos que existía, ¿vale? Porque tú cuando empiezas este proceso, pues, ¿qué opciones tienes? Pues internet. No queda otra. Pues voy a mirar Instagram, voy a mirar otros autores como han publicado, ¿no? Entonces, nosotros pues miramos primero las AS, que son las que tú no tienes que invertir ni esfuerzo ni tiempo. Pues voy a mirar las apps, pues vamos a poner que podéis también lo que viene siendo esponsear a Rafa, pero por ejemplo del Vives, SM y todo este tipo de cosas, pues cuando tú vas, eh, pues te empiezan a decir que envíes el libro y los derechos Ujú. son para ellos. Entonces era una cosa que nos costaba mucho dejar a esa persona, porque entonces Los el proceso derechos, creativo. los derechos hablamos, derechos de publicación o los derechos De de idea. De autor. autor, de idea también, porque como nuestra idea era una idea educativa, más bien era una Sí. idea, muchas editoriales se nos fueron más a la idea educativa, más como un proyecto de lectoescritura, más que como un cuento, como tal, Ostras, ¿no? pues eso para mí os prometo que es nuevo. Yo sabía que estaban los derechos de autor y los derechos de publicación. Yo, por ejemplo, el contrato que firmé con mi editorial era un derecho en el que Era el derecho, ellos tienen los derechos de publicación. La autoría sí, es eso es. mía. De hecho, yo tuve la suerte, por si hay alguien que esté buscando editorial, que también os hago este tipo de preguntas para los que nos estén viendo o escuchando. Yo tuve la suerte de que no se metieron en ningún momento en el proceso creativo del libro. Me dieron una manga ancha preciosa que a mí me ayuda a desarrollar la historia como yo quería. En ese aspecto tuve mucha suerte, pero claro, sí es cierto que cuentas con unos derechos de publicación que son los que ellos se reservaban, pero lo de derechos de ideas creativas, eso ya me parece Sí, acojonante que eso una editorial se los quiera agenciar eh, cuando no es suyo. no, Tal hombre, cual. lo A ver, sí que es compran. verdad que tampoco desarrollamos la idea con la editorial que nos lo propuso, dijimos, se acabó, o sea, no contestamos ni al email. Ujú. Sí, Muy bien. Vale. ¿Por qué? Porque igual que te he dicho que un requisito era el cartoné, otro era que no íbamos a vender nuestra idea, porque fuera para adelante o fuera para atrás era nuestra. era Muy nuestra bien. y queríamos un poco así porque al final pues los métodos que hay comerciales pues ganan de eso, de encontrar una idea de alguien y pues comprarla, esto es como todo, ¿no? Y ya ellos la desarrollaban como ellos quisieran, ¿no? Y luego otro escollo es que nosotros no teníamos ilustrador en esos momentos, Alicia entró un poquito más tarde, cuando ya teníamos la idea de que queríamos ya publicar nosotras. Entonces, claro, como buscábamos un ilustrador, tenías dos opciones, o pagarlo, o que la editorial lo pagara por ti. Entonces, claro, tú de hecho, o sea, lo que tú recibías por el cuento era ínfimo, bajísimo, Mm. bajísimo, bajísimo, bajísimo. Porque lo que más vale de un cuento, aparte de la idea, pues es la ilustración. Entonces, si la Ujú. ilustradora es reconocido. Entonces, pues empezamos nuestro arduo problema de nos falta un ilustrador, que aunque sean pocas ilustraciones, porque dentro de nuestro cuento es para niños muy pequeños, pues sí que tiene ilustraciones y son muy importantes para el cuento. Entonces, pues ahí vimos que las As sí que estuvimos en varias opciones casi al final, como que casi no daban el visto bueno, luego al final algunas decidieron que no, para más adelante. Así que dijimos, venga, pues vamos directamente a la autopublicación, a la B, en este Sí. caso. Que estos últimos años, pues hay muchísimos tipos, ¿verdad, Laura? Vimos mogollón, Sí. no sé. Algunas eran. Es verdad que casi ninguna hacía cartones, entonces eso también Hombre, nos perseguía, digamos. hacía un filtro brutal con eso, Claro, claro. claro.
Sí, y luego las condiciones para mi gusto en autopublicación pues son bastante duras, porque te ves muy solo en ese aspecto. O sea, como que es una imprenta, ¿no? Que te da algo de Sí, apoyo artístico, pero poco más, ¿no? O sea, te sientes muy solo porque al final eres tú y después tú, o sea, poco más. Ujú. Y bueno, pues eso lo sabíamos, pero bueno, llegamos al final en varias. En varias estábamos ya con el proceso creativo vamos, que lo teníamos casi y habíamos hecho yo creo que un buen acuerdo. Y nada, pues siempre me acordaré que había quedado con Laura en un centro comercial, con mi marido y con su madre y con la niña. Y yo vi, pues me saltó en Instagram una editorial catalana, el Selat. Y yo dije, mira, pues este ha sido el destino, el algoritmo de Instagram, ¿no? Estas cosas que siempre pasan. Y entonces le escribí y le dije, mira, somos dos chicas, tenemos este proceso creativo. Y total, que toda esa gente que había tardado muchísimo en escribirnos, pues me escribió isofacto y me dijo, si son en cartoné, tenemos muchas cosas que hablar. Por lo contrario a otro tipo de editoriales. Suena Y, amenaza, ¿no? Suena, si son en cartoné, os vais a cagar. claro, no, no, sí, sí, sí. Y entonces hablamos ese mismo día, nos mandó un mail y nos contó las condiciones y que quería saber qué era nuestro proyecto. Entonces, cuando hablamos de ese proyecto y le enviamos un poco, pues ya sí que fue súper fluido. Y las condiciones eran en coedición, que es la C que te digo, que yo no Ujú. conocía y que existe, que es que pues la editorial por una parte, tú pones otra, pero las dos vamos en el mismo barco. eso Ese es es. más o menos lo que Y es. esa, ¿por qué os cuadró? Por las condiciones que vosotras, al decir condiciones me refiero, por la remuneración que vosotras recibíais, o os cuadró porque no teníais que pagar tanto como en una autopublicación, pero estabais más guiadas. ¿Cuál fue lo que os descantó por esa parte? Yo creo que fue Mm, un mix. Un sí, mix ahí de entraba Cartoné, también ellos apostaban por la idea, porque lo que más les gustó yo creo que fue el texto del cuento cantado, que fue el primero que le mandamos fue Narices Narizotas, que era el que con nuestra presentación, más o Ujú. menos, podemos decir, que fue el primero que creamos. Y entre eso y luego ya en base a las reuniones que tuvimos, precio, claro, eso entra mucho en juego. Al final sí, tú tienes que poner dinero y claro, tienes que sí. mirar la economía. Pero sobre todo ya una vez que nos habíamos lanzado, porque nosotras íbamos con narices, no íbamos ni con gala ni con paca. No hay más narices que ir con ese, claro. No hay otra opción. Era la opción. Era la opción, Entonces, sí. claro, luego ya nos sentamos con Excellence, con Susana, y nos explicó, nos dio precio y dijimos, ¡ah! Nosotras las valientes, si esto es, todos somos maravillosas, ¿qué nos puede salir mal? Pues venga, tres, ¡hala! Tres. ¡Hala! ¿No Como querías los cuento? teníamos ya pensado, pues toma tres tazas. Toma tres tazas. Claro, Alicia la pobre que había tenido, pues tú imagínate, seis Claro, meses para dibujar narices, pues los tiempos para los dos siguientes se la cortaron un montón. Y ahí sí que se agobió la pobre, pero salió adelante. Pero ahí sí que lo vimos, porque era mucho mejor para la editorial sacar los tres a la vez. Para nosotras también económicamente nos repercutía mejor sacar los tres, pero sobre todo porque era como no tenían una colección de ese tipo, pues para elegir, para ya coger tres de carrerilla. Ujú. Así que bueno, ahí fue, pero la verdad es que la editorial nos ha dejado mucho volar libre, pero a la vez nos ha ayudado un montón en ciertas cosas, sí. ¿eh? Y decir también que pues tuvimos la suerte que hablamos con varias, no sé, otros autores de cuentos así, haciendo coedición o autoedición, que nos cuadraba mucho también en la línea editorial, La Ah, filosofía de la... sí, la sí, sí. filosofía, o sea, nosotras cuando mandábamos a editoriales sí que es verdad que cotilleábamos un poco la página web, algunos nos sonaban, otros los cotilleábamos Sí. y Excelas tienen cuentos que nos encajaban mucho con lo que nosotras queremos, que es, pues eso, dar valor a la infancia. Es un mundo, porque esto es como todo, y aquí ya me refiero a la búsqueda de la editorial, porque eso que has dicho, Carmen, literalmente fue lo mismo que me pasó a mí. Yo estaba buscando una editorial que me cuadrara,
no encuentro, y un 23 de diciembre me llega una notificación de una story de publicidad promocionada de mi editorial y contacté con ellos. Así que, por favor, los que nos estéis viendo y estéis buscando editorial, no cerréis a nada. Mantener No. vuestro criterio firme, pero no cerréis a nada, porque, pues, como dijo el filósofo, pues nunca se sabe. Entonces, al final, todo todo puede venir rodado. La verdad es que, no sé, es maravilloso ese tipo de cosas. Y luego, la verdad que lo de la coedición, yo reconozco que yo era muy reacio tanto a la autopublicación como a la coedición. Pero porque a mí me gusta, o sea, yo tengo la suerte de que he caído en una editorial tradicional en cuanto a lo que es la contratación. Y entonces, claro, a mí me han ido guiando en cada paso, pero porque yo no conozco nada del mundo editorial. Yo entraba en pañales, yo mandé un PDF y un besito. Entonces, claro, vas teniendo un proceso en el que dices, que no es solamente el texto, es que hay un maquetador, hay un diseño de portada, hay una corrección de texto. ¿Vosotras tuvisteis algún tipo se hace una galerada, una corrección así muy a fondo, o como era un cuento infantil donde tenían muy claro el proyecto, no hubo mucho que retocar luego al final? Pues la verdad es que, como te decimos, hemos tenido mucha suerte. O sea, yo creo que Alicia ha hecho un trabajo estupendo, incluso ella ha comenzado a maquetar, luego, claro, han cerrado, la editorial ha cerrado, Ujú. pero es que yo creo que no han tocado, o sea, Prácticamente nada, sí, pinceladas. nada, nada. O sea, ha sido, creo que en Gala han metido 2 rayas, creo, así Una cosa de así. la mariposa volando. Pero luego en el texto, sí que es verdad que nos tocaron un poco las onomatopeyas en la P, creo, porque como mi amiga Carmen canta también en catalán, es Por favor, plurilingüe ella. estaba yo deseando que llegara este momento idiomático de la entrevista. Ilustrarnos, por Bueno, favor. ella Bueno, catalana, eso sí que fue bueno, eso sí que fue bueno. pues yo pensaba en toda mi pompa, porque la editorial iba a decir esta muchacha murciana, ¿sabes? Ella, idiomas querida, pues va a decir, va a encontrar a alguien que cante pues, la cancioncilla de cada una de los libros. Y me acuerdo que Susana decía, que no, hombre, que no, hija, si tú ya verás, que lo vas a hacer fenomenal. Yo te voy guiando y lo vas a hacer fenomenal. Claro, yo escuchaba una cosa y yo se lo pensaba. Parezco la Belén Esteban cuando ella dice, hola, hello, my name is Belén. Pues yo pensaba lo mismo. Digo, madre mía. Es que yo me escuchaba desde fuera y decía, madre mía, madre mía. Y yo se lo mandaba a Susana y ella me lo volvía. Y me volvía a hacer pequeñas anotaciones. Bueno, casi todo mal. Me volvía grabando. Entonces, pequeñas anotaciones, pero otra vez mal. La A ver pobre si nos decía, vais bien, lo estáis haciendo fenomenal, pero pero en esta palabra madre mía. es más nasal o es menos nasal o es no sé qué. Pues como cuando lees un texto en inglés que te apuntas Sí, 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 sí. tal y lees literalmente, Y hay pues que así lo decir, por hacíamos. ejemplo, que narices narizotas, no sé por qué, porque a lo mejor no tiene muchas onomatopeyas y es como más texto, más pausado, era más fácil a la hora y enseguida lo hice. Entonces dije, mira, Sí. pues cuando ella catalana ya, ella bilingüe, seguro. Y claro, dije, venga, pues los demás van a estar fenomenal. Madre mía, tres leches, sobre todo el de Gala. Ay, el de Gala. No, y Con el mi de trabajo, Paca también. los dos. Yo no sé si lo hicimos 25 veces, esos eran pocos, y aún así te decía, mira, yo ya no puedo más, no más, porque yo no sabía en qué me equivocaba. Claro, cada vez lo hacía de otra. Claro, yo me lo aprendía de memoria, ya mis hijas lo cantaban en casa porque yo estaba todo el rato y ta, 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 y ta, ta, y escuchaba a Susana y yo me lo ponía en la ducha y ta, 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 ta. Y encima luego mi marido me decía, pues yo creo que no dice piulí, dice piuló. Y yo decía, ¿pero qué dices? No dice piulí. Y él, piuló, es que dice piuló. Y yo decía, no, no, digo, de verdad, fue duro. Yo pensé, va a caer fatal, pero luego sí que es verdad que el libro, pues como dentro del proceso, o sea, ha llegado a gente catalana, oye, y que a la gente le gusta y como que lo he cantado bastante bien porque nadie dice, mira, ahí tiene un truño de persona cantando de forma catalana. ¿No? Con No, todo Que el nos pero, amor, perdonen los catalanes, pero que está hecho con todo el amor del perdón, mundo, ¿eh? con todo pero, el amor pero, del mundo porque, y que la gente coja la melodía y que la lleve a su terreno y que lo cante él, ¿sabes? pero O ella. a vosotras nos pasa cuando alguien, por ejemplo, que habla francés o que habla inglés,
hablan español y de la ternura, pues igual eso es lo que les pasó a ellos contigo, Carmen. Seguramente, seguramente, mira. Pero esa es mi anécdota. Fíjate que mi padrino ya ha sido el único que ha dicho, yo los quiero en catalán también. ¿Dónde los tienes? Digo, mira, porque eso lo tiene la editorial. Contacta con ella y los compra. Porque, porque es verdad que yo que tengo los audios, pues me escucho y me da como cosilla. Pero bueno, esto yo creo que es como todos cuando nos escuchemos hablar otro idioma, ¿eh? Claro. Carmen, estoy Pero vamos, deseando... con Somos mucho amor, trabajadores. con mucho Sí, sí, amor. sí, por supuesto. Con mucho amor, con mucho amor. Un... Te estimo, Cataluña. Un pato. Eso. Estoy deseando quedar contigo, Carmen, aparte de por verte en 3D, porque me enseñes esos audios en catalán. Bueno. Mis hijas todavía me dicen que se lo pongan en catalán. Digo, anda, vosotras os gusta, el dedito en la llaga, ¿eh? Porque dice que eso es precioso. Digo, claro, ellas qué van a decir. Si es que no se Bueno, pues escucha, lo han escuchado 50.000 veces. entonces, ¿para cuándo un Francis the Pirate y en otros idiomas? ¿Cuándo cruzamos el charco? No lo sé, no lo sé. No lo sé, la verdad, a lo mejor sí, este es un futuro Nunca se sabe. posteriori. Nunca se sabe. Ya después de Qué esto, ya bueno. nos atrevemos a No me todo. escúchame. Escúchame, ya después de Sí, esto, sí, sí. como tú bien has dicho, idiomas, querida. Mi Dios, querida, ya bilingües Qué todos. bueno. Qué bueno. O sea, que claro, me encantaría porque es como de los creadores de Amaya de Operación Triunfo diciendo ¿qué me echas californiana si soy de Pamplona? Llega una murciana que te canta en catalán. Chica, ¿por qué no? ¿Y por qué Sobre no? todo A la es que aventura. cambiaban, claro, tú, sobre todo cuando cuando compones una melodía, pues como se te Ujú, queda tan claro. grabado tu señal de identidad, y es que me cambiaron la onomatopeya, y yo decía, ¿pero por qué me han cambiado la onomatopeya? Y me decía Susana, es que en catalán no se dice así, yo decía, pero si yo esto me lo he inventado, pero ¿cómo me lo has cambiado? Y decía, no, porque es que el pollo en catalán, y yo decía, pero no puede ser, o sea, ¿qué me estás diciendo? Claro, no solamente me tenía que volver a aprender el texto catalán, sino que las onomatopeyas con las que yo terminaba, pues eran otras diferentes. Ya no puede ser. Entonces eso ha sido también que, claro, nos han traducido el catalán y lo más alucinante ha sido que han cambiado las onomatopeyas porque por acá Sí. tiene pío, pi, pío, pa, pío, pe, pío, pa. Pues no son iguales en catalán, son de otra forma. ¿Cómo son? Pues piulí, piulá, piulé, No, piulá. Es muy piulí, piulí. bien. Molt Piolín, bé, sí, sí, sí. molt bé, Muy xiqueta. bien, muy bien. Muy bien, muy Molt bien, bé, muy bien, xiqueta. muy bien. Yo es Sí, que pero ya... es verdad que ahí dijimos, pero ¿por qué cambian las onomatopeyas? Sí, No lo sí. entendimos muy bien. Y No, a también ver, cambiaron las de Gala. Las de Gala también. O sea, las de Gala también cambiaron. Y yo decía, es que claro, yo tengo aquí taladrado el castellano, aquí metido entre que lo canto 50.000 veces y que encima, sí, y ahora, pero tengo que aprender en las onomatopeyas. Yo es que no puedo, no puedo. Pero bueno, al final, eso también me ayudó a decir, son dos cosas diferentes, Claro, cambiamos el cerebro sí. completo y ya está. Bueno, esto es como los perros que no ladran igual en todos los países. No, no, eso, igual. Esto igual. exactamente. No, no, Que a mí Lo es más que de los flipante. pollos. es Yo algo que lo me de los pollos alucina. me dijo y dice, es que los pollos en catalán no es pío. Y yo decía, pero es que yo me lo he inventado, dice pío, pi, pío, pa, o sea, como si dijera, ¿sabes? Y Claro, o decía, sea, no, no, tú pero ahí es en que los ese, pollos en catalán no era. tú ahí en ese Y yo momento decía, se te vale, ocurrió eso porque tú querías trabajar en la P. Entonces, claro, 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 pío, claro, pi, pío, pa, fin. Y entonces, se acabó. No tiene más. se acabó. Y yo decía, pero si es que tampoco es lo que dice el pollo, pero luego decía, sí, sí, que es lo que dice el pollo. Y digo, bueno, vamos a centrarnos y es lo que dice el pollo, y ya está. bueno, pues nada, menos mal que no era una urraca, ¿sabes lo que te digo? Porque si no, lo que puede haber salido ahí era cualquier cosa. Qué disparate, me encanta. Pues, Me ya encanta. te ¿Ves? digo. Por estos momentos merece la pena hacer un podcast y entrevistar a gente que nos cuente sus anécdotas. Me acabáis de dar la vida. Y a Cataluña también. Eh, me habéis contado que tenéis ya diseñado como la idea. ¿Tenéis a corto plazo previsto sacar alguno nuevo? ¿Vais a esperar un poquito a ver cómo va la acogida de estos tres o qué? Vamos a esperar un poquito para ver, porque sí que es verdad que los tres salieron para el día del libro, para el 23 más o menos. A nosotros nos llegó un poquito más tarde a Madrid, pues yo qué sé, el 25 así.
Vamos, Ujú. que le hemos dado un poco de caña porque sí que es verdad que nuestros cuentos ganan mucho cuando nosotras los presentamos, no es porque seamos maravillosas, vuelvo a Que decir, también, que También, también, también. que que también lo también, soy. pe- pero al ser cantados, pues Escucha, nosotras tenemos un montaje, un Sí. tú te, sticker, esto es como todo. Más salero que el que tengo yo para presentar mi libro no lo tiene nadie porque te hago chistes y te canto en mi presentación, igual que vosotras. Quiero decirte que es que al final cada uno tiene que vender lo suyo bien. Pero sí que es claro, pues verdad entonces, que nos hemos dado cuenta a medida que nuestros cuentos no son para dejar, a ver, que sí que en la librería se venden, pero que cuando tú los presentas, como que enganchan Ujú. mucho a la gente que está allí y dice, ay, enganchan, pues sí, sí. Pues sí, y a lo mejor no, porque hemos hecho presentaciones de todo, hemos hecho presentación con gente conocida y luego hemos hecho presentaciones con gente que no conocíamos, ¿vale? Uy, claro. Y esas son las que más tenso te dejan. Prueba esas de son las que fuego, más ¿qué dices tú? nerviosos Sí, están. tal cual, Sí, sí, sí. Y tal ahí, por cual. ejemplo, vendimos bastante y era gente que no conocíamos, ¿vale? Entonces realmente sí que dimos, pues sí, es aquí este camino por lo que tenemos porque eran los propios niños lo que le decían a sus padres, lo quiero, pero que me lo quiero Claro, cantar. Tal cual. Entonces sí que es Es que verdad que va por ese es, camino nuestros claro. cuentos, sí. Además, no sé si os pasaría igual, pero para mí ese momento fue precioso porque yo hice mi primera presentación, soltero yo. Para mí eso fue mi boda, quiero decirte, porque metí a 100 personas en un bar, digo, es que creo que no necesito más. O sea, ya si no me Sí, caso sí, nunca, ya he tenido yo mi celebración. Y claro, ahí toda la acogida, ¿sabes? Siempre esperas que sea buena, porque tú a toda tu gente le dices, por favor, ser sinceros, qué os ha parecido, qué os ha gustado, y siempre vas a escuchar, me ha encantado. Son pocos los que se mojan, por favor. Gente que nos estéis viendo y escuchando, si un escritor te dice, oye, dame tu opinión, de verdad queremos saber tu opinión, sí, sí, porque ¿vale? claro, todos podemos mejorar, son nuestros primeros libros, eso está claro. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, todos No, podemos mejorar aunque sea tu decimoquinto libro, eso es así. efectivamente. No somos Arturo P. Reverte ni J.K. Rowling, por suerte, sino No, a nivel económico no. En otros debates no, tenemos otras opiniones, pero queremos saber esa opinión. Pero sí es cierto que poca la gente que se moja. Pero claro, cuando yo me vi frente al toro en una presentación, la última que tuve, que hubo gente anónima que yo no, o sea, gente que no conocía, que no serán anónimos, tendrán su nombre, que gente que yo no conocía, que me compraron anónimo un para libro. ti. Claro, anónimo para mí. Llegaron, me compraron el libro, entonces amistades mías me dijeron, oye, ¿y esos quiénes son? Digo, no tengo ni idea. Me han comprado el libro porque les ha gustado la presentación, hay esperanza. Entonces, claro, ese momento es totalmente opuesto a cuando estás con tu gente. me ¿Cómo? encanta, porque es que nos pasó exactamente igual. ¿Verdad? Fuimos al cole de los sobrinos de Carmen para hacer una presentación allí y claro, hicimos nuestra cuenta cuentos con nuestro jolgorio, nuestras cosas, y cuando acabamos nosotras pues siempre decimos, pues al que le haya gustado, vamos a estar aquí, ¿no? Para vender y tal, ¿no? Y me encantaba porque yo dije, ay, cuando se acabó todo, dije, ay, Carmen, qué bien se nos ha dado. Pero claro, yo decía, son Claro. amigos de hijos de tu hermana, de clase de tus sobrinos, conocidos al fin y al cabo, no Ujú. nuestros directos, pero que estaba de intermediaria a su hermana, ¿no? Y me dice, muy seria, dice, si aquí no hay ni pirri de mi hermana. Oye, vino un par de amiguitos de mi sobrino, pero luego los demás eran sobre todo de la clase de 2 3 pues que les gustó el cuento a los críos, les gustó, porque mi sobrino está en 5 años. Y este cuento siempre hemos dicho que pues, es una franja más hasta los 4 por ahí. Los niños, Ujú. en 5 años les gusta mucho, es más didáctico, pero como para que si tú no quieres sacar rendimiento, si tú se lo compras a una mamá, como digo, que acaba de tener un bebé con 6 meses, sabes que se la va a poder contar desde los 6 meses hasta los 4 años indiscriminadamente, así en bucle. O sea, como que tiene mucho margen. Entonces, los niños de 2 años venían y te señalaban el que les gustaba. Y es que a nosotras nos dejó como anonadadas, en plan, sí que es Qué verdad que les bueno. está gustando a los críos. Y estuvo muy, 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 muy chulo. Nos gustó mucho la experiencia. Esperamos repetirla porque al final solo tuvimos 2 meses y un poquito. Porque nosotras en final de curso estamos cao, no podemos hacer nada más que terminar nuestro curso. Es así, no Ujú. sé si Laura piensa lo mismo. O sea, no tienes Sí, fuerzas para más que terminar tu clase, que dar notas, hacer muchos informes, porque ya sabéis que pues el profesorado tenemos eso y terminar.
y ya en julio y agosto es que no hay prácticamente nada que tú puedas hacer con el libro, es un parón brutal. Entonces realmente hemos tenido un mes y medio para saber, hemos hecho muchas cosas en ese mes y medio, la verdad, pero nuestra idea es que en septiembre ya sea más. Queremos Hombre, ver claro, lo que es una feria del libro y todo ese tipo de cosas. sí. Además es que vosotras tenéis un gancho muy, hablando ya en números y desde el punto de vista del marketing, tenéis un gancho muy bonito y es lo visual que es hacer un cuentacuentos, enganchéis al crío y entonces al llamar la atención del crío, llama la atención del padre. Se me ha iluminado la Sí. vida, sí, de momento. Sí, es que se ha apagado la luz en mi casa y se encendió la luz porque ha habido un corte. Bueno, da igual, seguimos, cosas del directo. Entonces, claro, eso engancha, pero es que aparte, yo he trabajado con críos haciendo cosas de teatro y la respuesta que te dan los niños cuando ves que están disfrutando, no sé a Es vosotras, pero increíble. para mis compañeros y para mí era Sí, como un chute de energía precioso. Verte esas caras de Sí. alegría, verte esa motivación a que tú digas, va, estoy reventado, pero venga, sigo todavía, sigo trabajando porque estás viendo una respuesta preciosa. ¿Cómo fue hacer esas presentaciones con los críos? Porque entiendo que no es lo mismo que tratar con adultos. no, 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 no. Para mí la primera fue súper especial, porque Sí. fíjate, nos dieron el cuento un 24, 25 de abril y había una pequeña feria del libro en el pueblo, en un colegio, que no era nuestro, era otro colegio público, pero que lo organizaba el AMPA después de por la tarde y tal. Y una librería del pueblo, pues, bueno, una juguetería librería, que se llama Mascolor, aquí le damos un beso, que nos dijo, ven, pues venir y presentáis el cuento. Entonces fuimos y presentamos el cuento allí y es que vimos un feedback brutal de los Sí. papás, de los niños, porque eran niños que no conocíamos tampoco. Vino, sí que vino algunas personas de nuestras cercanas que se enteraron así, pero la mayoría de niños no nos conocían. Y entonces, si tuvieras que los niños estaban así con los ojos, y dijimos, pues sí, pues al final todo nuestro feedback y todo el proceso creativo pues como que se ha revertido en nosotras. Yo terminé y dije, me da igual lo que venda o lo que no, pero me lo he pasado súper bien Sí. Sobre todo eso. y Ah, y no, al vimos final es como disfrutarlo. un feedback súper bueno, Mm. sí. Al Sí. Nos Y al quedamos final, final súper... es que estrenábamos todo. Los cuentos los sacábamos al público y también el desarrollo del cuentacuentos hilado con esos cuentos cantados. Entonces era como un poco de nervios de a ver cómo van a reaccionar. Sí que es verdad que teníamos dos o tres ganchos de nuestra clase y que se enteraron y vinieron y lo disfrutaron un montón porque los pobres son Sí, nuestros conejillos de indias. total. Y fue increíble, la verdad es que sí. Y luego ya el de nuestro cole Pero, que hicimos, eso ya, claro. Pero ese, como diga yo iba menos nerviosa porque mis niñas es que iban a tope de power. O sea, eran como las groupies estas que tienen de los conciertos. Pues igual, si hubieran igual, podido llevar igual. una pancarta, hubieran podido llevar una pancarta. Entonces, ibas como más segura porque era como jugar en su terreno, ¿no? Aquí ya lo tengo ganado. Y es verdad que ellos iban como súper on fire. Si es que te voy a ver y es que vamos a ver los cuentos y estaban como Sí. súper emocionados. Es que qué los niños bueno. son muy agradecidos, Rafa. Es que al Sí, final es verdad. Son ellos te No, dan sí, su agradecidos, ya lo corazón sé. todo, son, todo. son, son, a- son agradecidos, pero también y con todo el cariño del mundo, unos cabrones cuando algo no les gusta. O Hombre, sea, Sí, claro. claro, si no les gusta, te lo van a yo, decir yo, exactamente igual. yo estuve O qué un mala cara tienes, verano, profe, hoy. claro, o sea, yo es que estuve un verano, fueron 6 sesiones, durante un mes y medio estuve haciendo de cuentacuentos en un colegio privado aquí en Murcia. Y yo, que sabe Carmen que tiendo al chiste fácil, yo me lo llevé a hacerles un monólogo de un cuento. Es decir, yo les contaba un cuento, pero Blancanieves, pues no era Blancanieves, era la Blanqui. Y era de Murcia, y en vez de al bosque la mandaban al mar menor con los pescadores, en vez de con 7 enanitos. Y el miedo era que los críos no reaccionasen, y al contrario. Pero al principio, cuando estaban desubicados, decían, no, 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 que no es al mar menor, es al bosque. Y entonces, claro, Claro. algunos se mojaban y se rompían esa barrera, que no, que era el bosque, que eran enanitos, no eran pescadores, y me daban el juego que yo esperaba, pero luego siempre me encontraba como a dos o tres que estaban en un lateral con una cara de absoluta indiferencia,
diciendo el petardo este que se vaya de aquí y te quedas pensando, vale, si sigo mirándoles a ellos, voy a ponerme a llorar, así que voy a mirar a los que me estén dando un feedback. Supongo que a vosotras es que incluso os pasará, no ya solamente en la presentación, pues ahora sois profesoras de educación infantil. Habrá días en Sí, clase pasa, sí. Sí. donde no habrá forma. Hay actividades que tú dices, Dios, las he preparado, yo qué sé, eh, una semana dándole vueltas, comprando 50.000 materiales, la dejas ahí, tú piensas que, vamos, lo más de lo Venga más, de brilli brilli, venga de cosas así todo que lo que le dices va a tú. gustar, todo lo que le va a gustar. Y llegan, y claro, la mayoría, pero luego hay otros que te miran y dicen, me voy a donde me gusta a mí, que son los coches, paso de tu actividad, ¿sabes? O sea, Sí. hacen Ves exactamente lo mismo. el crío de 5 años sacándose un cigarro y diciendo, cuando termine aquí, ¿vale? Sí, Sí, siempre me además es acordaré que de una te lo dicen, es anécdota. lo que dices tú. Sí, sí, yo siempre me acordaré de una anécdota de mi primer cole que estuve, que yo tenía un niño que me decía, se creerá que canta bien, ¿sabes? Cuando acaba. Y yo decía, pues hijo, te va a tocar todo el rato. Y ya cuando le cogió cariño, porque al final era una resistencia a mi persona, claro. Ya cuando me cogió cariño y apego y cantaba alguna de mis canciones, digo, ¿qué? Al final que dice, bueno, que no cantas tan mal como pensaba. Eso es Le porque dije, no bueno, escuchaba el resto de la humanidad, el pobre mío. claro. Y que me decía, se cree que canta bien. A ver cuánto termina esta señora, como diciendo, anda, Tú ya le van a morir. ponle los castings de Operación Triunfo y a ver qué te dice después. Hombre, claro, pero los de la Los uno, de de la los que uno. iban ahí en blanco. Esos. Qué bueno. Oye, hablando de vuestro trabajo, a ver, voy a haceros una pregunta quizá demasiado obvia, pero ¿habéis notado la influencia de vuestra experiencia profesional en el momento de crear el cuento? ¿Habéis tirado de esto puede ser que encaje mejor porque sé que un alumno mío lo hacía así y asado? ¿Tirasteis de vuestra experiencia? Muchísimo. Yo creo que sí. Sí. Porque eso, Al final, eso, eso lo notas. O sea, es que tu carrera profesional son muchos años, tú ya sabes lo que les gusta, lo que no les gusta, la temática sobre todo. A lo mejor, Ujú. Narices Narizotas fue un poco a lo mejor la más lanzada, la más diferente, por eso también nos lanzamos con ese, porque era como el más fuera de lugar, porque los piratas, lo que es la fantasía, los animales tienen temas muy recurrentes. sí, Y luego, claro, mucho también la formación que hemos ido adquiriendo sí. aparte de la práctica. Porque claro, la ciencia y el estudio de la educación va avanzando y todo eso nos van dando pistas en qué mejorar, en cómo hacerlo y cómo no. Qué bueno, claro, es que vosotras tenéis la magia de que vuestro público objetivo convive con vosotras a diario. Claro, Sí, sí, eso es verdad. Tanto bien para L- bien como para mal. Entonces, te conviven todo el rato, niños. Encima, niños desde las 9 hasta que te acuestas. Pero es verdad que ellos te dan un feedback muy sincero. Y yo decía, a lo mejor es porque solo son mis hijas o solo son mis niños del cole, que nosotros claro, siempre creo que les decimos mis niños porque son tus niños. Y esto aquí en el cole son como si fueran tus hijos y durante 3 años lo son, parte de ti. Y dices esto porque son solo mis niños, pero no es verdad. Cuando nosotros, una de las cosas que también nos ha gustado es ver otros coles, otras realidades y cómo funcionaba el cuento en otras clases y es que decías, sí funciona. Es una de las cosas que sí, porque a veces dices, jo, es que a lo mejor es que es mi cole, ¿sabes? A lo mejor es que soy yo y es claro. mi cole y yo me estoy profesionando y esto no es así. Pero luego te vas a otro cole completamente diferente y ves que los niños también responden y que no tiene que ver que tú ya has trabajado con ellos o que estén trabajando de la misma forma, sino que el libro sí que funciona y sí que va encaminado a lo que nosotras queríamos. Así que creo que en ese aspecto estamos tranquilas, que en ese aspecto Sí. funciona. O sea, que lo vais a meter en vuestra programación a partir del año que viene. Pues Ya ya, llevan la ya programación o de eso ya récord sin estaba, imagen, de Alicia claro, ni nada, pero eso ya sí, estaba, sí. eso ya estaba. Sí, los padres a veces me decían, ¿pero qué está cantando mi hijo? ¿Me lo puedes decir dónde está en YouTube? Y yo decía, pues en YouTube no va ¿O a dónde verte lo por compro? ti. Y digo, Es No, que mi mi ciela, ciela. a la librería, mi ciela. Excellence, por favor. Eso es, eso es.
Y no, pero sí, sí, y los críos es que son, y es que me lo piden los viajes del coche, y yo decía, no sé cómo se lo vas a cantar. Decía, dice, ¿dónde lo puedo encontrar? Y al principio no grabábamos, claro, antes de toda esta idea creativa, nos grabábamos cantando nuestras cosas Sí, y claro, para mandarle a los padres y que supieran más o menos que estaban cantando sus hijos, porque claro, tú ponte sobre todo cuando empezamos con 3 años lo que les cantarían, ¿sabes? A los pobres. 3 palabras de la canción entera, ¿sabes? Pero bueno, ahí estaba la intención y los niños era que les gustaba muchísimo. Es que taladran un montón, un montón. Sí, sí, que se lo digan a Disney y el suéltalo de los cojones. eso. Pues así, así, de ese estilo. Entonces, De ese estilo, de ese estilo. desde entonces tenéis una maleta de estas que tienen 4 patas y entonces decir, ¿que de dónde es el cuento? Plof, abrís. Bueno, los tengo Ojalá, calentitos. ojalá, ojalá, ojalá. Sí, 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 ojalá. Total, total, que yo estoy de vacaciones y aquí vengo con mi bolsita de tela, no es tan mona como la tuya, de Gracias. vacaciones haciéndome merchandising y venta a conocidos y no conocidos. Tal cual. Carmen, Yo igual, mira, aquí en Murcia, Carmen, me ¿qué sé de un niños colegio que van, te está eh? esperando, ¿eh? Sí, Que sí, aquí, nuestro colegio, nuestro colegio. aquí en Murcia, Sí, sí, vamos, sí. sería precioso que hicieras una presentación en el colegio. Ojalá, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué me pasa? Que me da como cosa cuando he relacionado con mi vida aquí en Murcia, porque siento como que cuando llevas tantos años fuera, como que te desarraigas un poco y No te no tienes preocupes, esa relación ahí de te volvemos a tirar el acento a la cara para que se te vuelva a quedar. Claro, otra vez. es que, Laura, yo no sé tú de dónde eres. ¿Tú eres de Madrid, Laura? Sí, soy de Madrid. Claro, tú eres autóctona de la zona, pero Carmen es que tuvo que enfrentarse al lenguaje, al estrés idiomático con Madrid y luego con Cataluña. Quiero decir que ya solo le queda Galicia y el País Vasco para seguir evolucionando. Evolucionemos. No, Tal sí, sí, cual. la verdad Está, que el no Instituto hay, Cervantes está hay que así con decir Carmen. que yo siempre digo anécdota de que cuando me presenté a las oposiciones, eh, yo que ya, porque me acuerdo que puse un montón el acento, digo, porque me tienen que entender. Yo no soy una persona que tuviese ya muchísimo acento, Mm, pero sí que cierto. lo tienes. Cuando sales fuera, lo tienes. Entonces yo en las oposiciones, pues eso, pues intenté pues, que se me diluyera. Y tanto se me diluyó que cuando terminé la presentación me dijo, ¿de dónde? Hemos hecho una apuesta de dónde eres. Y yo decía, sí. Y dijeron, sí. Dice, ella dice que de Extremadura. La otra decía que si era de Burgos o de Castilla-La Mancha, de Justo. León. El Digo, Justo, mismo más clima. perdida la pobre. otra pobre que nos dijo que sí era de Granada y otra que dijo, y yo creo que es de Murcia, pero que lleva muchos años aquí, decía. Y decía, ganadora. Pero había 2 o 3 que decían que era extremeña, porque al final se iba a se diluye, Sí, sí que es verdad que se te va yendo, pero sabían que no era de Madrid, pues fíjate que hicieron, y me la saqué, ¿eh? Para que veáis que en Madrid, pues lo del acento tampoco igual, que es más qué los bueno. prejuicios que tengas tú a la hora de poner, ¿sabes? Así que, pues bueno, Qué bueno. esa es la Sí, pero anécdota. estaría bonito que hicieras una presentación aquí en nuestro cole, la verdad. Eso ya, como dato mágico. Ya lo manejaremos, No, ya no, lo manejaremos eso seguro, sí, hay tiempo. lo hablas con Noé, a la que mandamos un besito, que fue la que te dijo, haz una Eso. presentación aquí como antigua alumna, que luego dijo, Rafa, tú también. Digo, yo no. Mi libro va de Anda. veinteañeros. Pues Es que no, no, Laura, te es voy que a mi decir, libro. Rafa, yo que lo tengo. No, 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 no. Voy a decir una cosa y te voy a defender. Hay que decir que el libro, él se pone súper piedras y lo he leído súper fácil. De eso sí me ha gustado una cosa, porque yo soy una persona que en un capítulo si digo, qué truñaquis, pues ya como eso y a lo mejor lo tengo que coger un mes después, pero el tuyo lo he leído súper rápido. Es corto, no es un libro muy, 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 muy Sí. gordo, pero que lo he leído enseguida. Es muy fácil de leer y es muy autobiográfico. Es verdad que hay partes que no son para Es que no son para un colegio. Es adolescentes. que, Laura, mi libro Ah, va de amigo. 4 veinteañeros que hacen cosas de veinteañeros, quiero decirte. Mm, Claro, claro. Pero Quijano. sí que lo veo para una presentación en un instituto, sí que lo veo. Así que Eso te iba a decir. Al con eso, Saavedra nos al vamos. Saavedra.
Sí, Es porque otra creo que cosa que hicimos mucho. Carmen y yo, ir a un instituto, ¿En hablando así serio? un poco para el... Mm. Sí, Sí, nos invitó eso su fue amiga porque ella es Mariola súper bonita. y Sí. nos Ay, encantó, Mariola, nos un encantó. besito muy grande, por favor, Te desde aquí. Gracias por queremos. acogernos. Y fue Oye, ya súper veis, guay porque ves a los futuros maestros ahí, a los futuros claro, educadores es con que ganas de esa aprender y esa es buena. ¿Habéis pensado en llevarlo a alguna facultad de educación? Uf, sí. es Es, que es que eso es que es no sabe muy... presentar, meterse. es meterse en varios charcos, pero yo sí que le digo muchas veces que como yo confío mucho, yo soy una persona que confía mucho en todo, pues dicho, yo lo quiero presentar a un concurso que hay en las facultades de educación porque quiero que lo conozcan, ya no es por el premio, porque al final tú ya sabes que en esto no se gana, que en esto lo que lo haces es por puro amor, amor, Tal cual, no tiene otra idea. tal cual. Sí, Pero para que lo conozcan, sobre todo futuros maestros, porque creo que una de las cosas que te pasa cuando sales de la facultad es que estás muy, muy perdido y tener herramientas para llegar a los niños es una pasada. Y yo creo que sobre todo si te lo dice alguien eh, porque si hay algo que falta en la Facultad de Educación es experiencias de gente que está in situ en Mm, clase y trabajando. te dice esto es lo que tenéis que hacer, esto es lo que funciona, porque te sientes muy sí, solo en los primeros años. Los primeros años es como una meseta en la que tú te sientes muy solo y parece que es una cuesta arriba que nunca vas a llegar al fin y te equivocas mucho y muchas veces es porque falta apoyo desde la facultad en ese tipo de herramientas didácticas, que siempre son las mismas al final. Yo creo que llevan Yo me 30 acuerdo, años en la misma. con esto de la lectoescritura siempre he sido un poco obsesionada. Digo, ay, mis niños, cuando empezabas, ay, mis niños, que no van a aprender, ay, mis niños. Y ya me dijo una profe, claro, tenía más bagaje que yo en ese momento y tal, me decía, tú tranquila, si los niños aprenden pese a los maestros, no te preocupes. ya les enseña la tele a ellos. Ya fluye la cosa por la vida. Tú haz lo que puedas y deja de pensar en agobiarte y en tal. Sobrevive el Pero sí que, día, ¿sabes lo que te digo? Es así. pero sí que es verdad que si nos pusieran más fácil desde que estamos en la facultad, pues si nos dijeran todo lo que aprendemos fuera, Pues a lo mejor no nos no todas apuntamos a la las... universidad. Puede No, ser, puede ser. Sacado de seguramente tinglao. si vieras la dedicación que hay detrás de todo, de un buen maestro, porque yo siempre digo que como todo en esta vida, hasta repartidor de globo, hay buen repartidor de globo y mal repartidor de globo. Eso es así. Doy fe. Pues en esta profesión es igual, hay buenos maestros y hay malos maestros, eso siempre va a haber. Pero yo siempre creo que se tiene que definir una profesión por las buenas personas que la hacen, ¿no? Y yo digo que para ser un buen maestro es una persona que se dedica al 200% a sus alumnos y que siempre está con ganas de aprender, porque tú nunca dejas de aprender hasta que te jubilas. Es así, no Claro. dejas de aprender porque los niños cambian y cambian mucho y su forma de Y aprender la va cambiando sociedad, y tú o te adaptas o no o tienes mueres. otra. Es que no tienes otra. Entonces, al final, pues eso, entonces sí que es una cosa que sí nos gustaría, a mí me encantaría como experiencia ir a una facultad de educación, a educación infantil, que es de donde van los niños, y explicar un poco cuál es nuestro proyecto y Como cómo invitadas, si trabajaríamos. tampoco pedimos más, si es Ya te que... digo, si esto es por amor al arte, porque nosotros si buscas fama y fortuna, esto no No, es la salida. ah, Esto es una cosa que tiene que saber y seguro que te habrán dicho todos los invitados. Fama y fortuna no tienen. no, no, Tienen no, mucho no. amor y tienen muchas, como te digo, cosas, pues en tu vida pues siempre hay metas, pues yo creo que todo el mundo deberíamos cumplir el sueño de ver algo nuestro así escrito, porque te da una sensación que dices, wow, de plenitud, de yo qué sé, de felicidad bastante Sí. seria. Y cuando lo veo, a mí me pasa que cuando lo veo en la estantería me sigue dando. O sea, es como, ay, es mío, ¿sabes? No, no te Porque es lo así. crees. no sé, es que eso te iba a decir, Laura. No sé si a vosotras os pasó, pero yo cuando tenía el libro, un muy buen amigo mío, José Manuel, te mando un besito de aquí, me decía, tal, y cuando conoces a alguien aquí, digo, no, pues he quedado con un chico, le he dicho que soy bibliotecario, y me dice, ¿le has dicho que también eres escritor? Y le digo, pues
Pues no. Dice, pues dile que eres escritor, forma parte de tu profesión, te dedicas a ello, aunque no vivas solo de ello. Pero claro, aquí entramos en el típico chiste de, ¿y tú qué eres? Soy escritor. Y luego la pregunta es, ¿y a qué te dedicas? Chicas, Eso es. Sí, sí. Que eso, bueno, Carmen, tú Pero supongo que lo sabrás también con tus compañeros de profesión músicos, que al final es que lo que es cualquier dedicación al arte tiene que ir, por desgracia, supeditada a una profesión, como si no fuera en sí una profesión tal cual. yo creo que sí que es verdad que cuando ya estás en el conservatorio superior, la gente del conservatorio superior sí que se dedica a la música. Eso es un Ujú. negocio, es un trabajo muy duro, muy, muy duro. La mayoría terminan la docencia, no les queda otra, aun siendo buenísimo. Pero sí que tengo dos o tres personas que son muy buenas, pero cuando eres en arte muy bueno, tienes opción o arte o familia. Eso es una cosa que sí que es algo que... Entonces, gente que ha llegado muy alto, gente que no tiene familia. Es así, Tal que cual. se dedican a ser los mejores directores de orquesta, pero están o con pareja o solos o viajando por el mundo. Y le pasa también a violinistas y a pianistas, porque al final es una profesión con una dedicación al 200%. Sí. Sí. Y la Pero a mí, mayoría pues hemos sido profes, hasta yo no hemos sido profes, tal cual, algunos tal de cual. conservatorio, otros de maestros de música, otros del instituto. Los del instituto, los pobres tirándose los pelos, porque es así, es una presión muy dura. Los maestros de primera también, pero como siempre digo, nuestro alumnado es más agradecido, tienen una franja de edad más agradecida. Y los del conservatorio, pues nada, pues es verdad que cuando estudias 25 años prácticamente, pues sí que es duro que al final pues te quedes siendo solo profe, pero No, no, y bueno, además, aquí ya el debate se nos iría bastante más largo, pero profe y profe de la asignatura María. Quiero decirte que muchas veces la música ha estado denostada en todos los niveles. Y mira que a mí me encantaba. Digo, ay, que viene, saca un sobresaliente por soplarle a un trozo de madera. Pero, pero por sí. desgracia no se valora, la verdad. Yo No quería. se valora en el punto que en educación infantil son las profes de educación infantil las que tienen que dar la música. Yo digo muchas veces, cosa con la que no nos preparan en la carrera. no, Tenemos no una nos preparan lo asignatura en suficiente. toda la carrera. Entonces, yo siempre digo que la música la Increíble. tienen que dar gente que sienta y que sepa cómo trabajar la música desde que se nace. Entonces, yo creo que Claro. eso es una cosa que tiene que cambiar del sistema y no verla como una María, sino como algo muy importante. Pero vamos, ya sabes tú, como todo, como todo. Sí. Esto es algo que cambiamos. Quería haceros una última pregunta antes de despedirnos, que yo me tiraría hablando horas con vosotros, pero la gente igual no Nosotros se tira contigo. muchas horas escuchando. Vosotras como profesoras, ¿cómo veis el tema del inculcar la lectura a una edad tan temprana como lo tenéis en vuestro trabajo? Quiero decir, Pues mira, obviamente es un valor importante, es necesario aprender la lectura y si es algo que se inculca desde pequeño, fenomenal. Pero de cuando erais estudiantes, vosotros que habéis pasado por todos los procesos de educación y ahora impartís clase, ¿qué consejo daríais sobre cómo inculcar la lectura o cuál es vuestro punto de vista de cómo se está inculcando hoy en día? yo lo primero que digo siempre cuando la gente te pregunta como docente, ¿no? De, ay, es que quiero que mi hijo coja gusto, tal. Digo tres cosas. Yo a mi hija desde los 3 meses le canto cuentos. O sea, como el de nuestro estilo, eso es acercamiento. Te tienen que ver a ti con un libro, te tienes que ir a bibliotecas, tienes que ir a librerías, tienes que moverte tú como familia. Ujú. Y el segundo escollo es el colegio. Entonces, cuando ya llega al colegio es cuando tú como docente puedes hacerte cargo, pero sin el primero no existe amor por la literatura. Las cosas más importantes nacen de casa, del hogar. Nosotros podemos luego ya ampliar. Y como docente, evidentemente, yo por ejemplo soy una loca de los cuentos y tengo una estantería que yo creo que me van a echar de casa. Me lo voy llevando al cole para disimular. Me encantaría ver esa Y, tontería un día. Somos y la consumidoras del tercera, mal. y la tercera es que yo les pediría a los profes de arriba, a mis fabulosos compañeros de primaria y de la ESO sobre todo,
que aunque la literatura clásica, creo que ya lo dijo un chico, un amigo tuyo que entrevistaste, aunque sea muy importante y entre en el currículum, por favor, dejar leer a los Lo que niños los sea, que les gusta. Si es lo un que cómic, sea, Sí, un cómic. Si pero que es un tal lean. cual. prospecto de medicina, un prospecto de medicina. Da igual, tienen que leer, Sí, Lo que eso lo sea sea. lo que dijo sea. mi amigo Carlos, al que le mando un besito porque me dio una Sí, entrevista muy Lo bonita. que sea. Yo siempre lo digo escuché, lo que escuché. el otro día el 80% decían un estudio científico que el 80% de niños que sus padres les leían desde el nacimiento tenían no sé cuantísimo más porcentaje de éxito escolar. Es que fijaros qué Sí. tontería. O sea, el hecho de que tú leas todas las noches a tu hijo un cuento, yo siempre digo que para pedirse la carta de los Reyes Magos o la carta de tu cumpleaños o lo que tú quieras pedir, yo siempre digo, de los cinco, dos tienen que ser libros, así que asume más del 40%. Y si por mí fuera sería el 50%. Y Carmen es Porque generosa, que yo le digo de tres, uno por rey, mago, Ah, muy y ya es bien. uno cuento. más que nada, porque yo tengo muchos ya, que ya veníamos mucho de fábrica, pero mis hijas se entretienen muchísimo con los libros. Mis hijas y mis sobrinos Sí, es una cosa que es inculcar, eso es ver no solo que te lean a ti, sino que ellos tengan muchos tipos, por eso decimos que tienen que leer lo que sea, porque desde pequeño les tienes que enseñar, porque es muy importante que sepan sus gustos y que sepan lo que les gusta y lo que no, hasta dentro de la literatura. Para eso necesitan mucha variedad, leer sí, mucho, saber mucho lo que hay. Entonces, creo que es fundamental desde edades pero tempranas. Por eso digo, desde que nace, un buen regalo es comprarle a una mamá 3 libros de Un cartoné que ya cuento. empiece a hacerle el taladro ya a su hijo desde pequeño, a ver imágenes, a saber que eso tiene un texto, pues yo qué sé. Yo creo sí. que es fundamental. Aparte de que como adulto es gratificante el momento de la lectura con el crío. Yo, salvando la distancia con vosotras porque no soy padre, pero soy padrino de trillizos. Patricia, Alejandro, sois unos héroes. Un beso desde aquí. De hecho, vamos, le he dicho a Carmen que le quiero comprar esta colección a mi side house. Y me encanta porque te ves que de repente dices, oye, ¿dónde está X? Y entonces resulta que X está así, sentado, y estás viendo y está identificando, y ya con 2 años te estás pidiendo un cuento. Y yo le dije a mi amiga, digo, por favor, que no pierda esto. Porque yo Sí. soy escritor y esto he tenido que aceptarme, no, no me enorgullezco, pero yo empecé muy tarde en la lectura, te estoy hablando a lo mejor la adolescencia, y no soy un lector muy ávido. Y cuando lo veo, también siendo bibliotecario, el enfoque que veo es diferente a nivel de usuario, pero lo veo y digo, joder, es que es precioso que un crío desde tan pequeño, pero no, no porque hablemos de un elitismo de que la lectura sea el mejor hobby, no, 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 es no, no. porque desde mi punto de vista, igual vosotras me corregís, pero es que yo veo una intención de curiosidad que me parece de supervivencia máxima para el día de mañana en la vida. O sea, tener ese afán de curiosidad y de que el entretenimiento sea descubrir cosas, me parece algo Sí, precioso. Me parece algo precioso. Así que sí. nada, a leer, gente, a leer. Y si son nuestros libros, mejor todavía. Mejor, Bueno, mejor, mejor. vamos a ir finalizando. Os voy a hacer una pregunta a cada una. Contéstame tú primero, Laura. ¿Qué libro es el que a Vale. ti como persona más te ha gustado? Sea infantil, sea adulto, me da igual. ¿O qué libro recomendarías? Vale, yo uno de los que me marcó mi adolescencia, La ¿vale? Super Pop. Es también muy bueno. O la Vale. Y Vale solo me dejaba leer la Super Pop. Los renglones torcidos de Dios. Fue Mm, Ese es como clásico. así un thriller psicológico que ahí me removió y fue cuando me enganché al thriller. Aunque ya estoy en otra fase de mi vida que te diga Carmen con el romántico ahí a tope. Entonces, Ese en cuestión de adulto, vamos a decir. Y vale. luego así como hit de infantil, yo creo que el primero que llegó a mis manos fue A qué sabe la luna, que ya tiene años, tiene muchos años, pero fue así uno de los que me ayudó a mí a empezar en este mundillo. Como que la ilustración era diferente, era un hit Qué en ese bueno. momento y llegaba mucho a los niños. Fue así como la chispilla en la literatura infantil para mi punto de vista. Qué bueno. ¿Y tú, Carmen?
Pues como adulto Marina de Carmen Ruiz Zafón, para mí fue un libro precioso, es un libro precioso y me lo releo muchísimo. Y como libro que me ha marcado, que me hizo picarme el gusanillo de alguna vez sentir lo que ella sentía, es de Gracia Iglesias y me gusta mucho Felipe tiene gripe. Aparte fue el de los primeros cuentos que le compré a mi hija. Que también Repíteme me ha el encantado, pero Felipe repíteme el tiene título. gripe. Ah, Felipe tiene gripe. Es que te entendió, y esto te prometo que no es broma, te entendió, Felipe viene del Lepe. Digo, no, no sabría Podría decirte por estar, qué. ¿eh? Podría venir de Lepe. Seguro que hay algún Felipe No de Lepe. sabemos de dónde es Felipe, habría que preguntarle a Gracia, que es una crack. Desde aquí, si Ya. alguna vez nos escuchas, Gracia, somos tus Han fans. marcado. Han marcado un antes y un después, sí. ¿Y a quién me recomendáis que intente entrevistar en el podcast? ¿A quién invitáis a que forme parte de No Me Libro? Yo a Pues Gracia Iglesias, si lo consigues, vamos, si lo estoy ahí consigues, brutal. enganchada seguro. Lo intentaré. Sí. Es muy maja, ¿eh? Muy, muy Así que maja. desde aquí, Gracia, no dejes a Rafa A mí sin me tu parece. podcast. Gracias, Laura. Gracias. De nada. De la- Eh, Bueno, pues chicas, de verdad que ha sido un placer y me tiraría más tiempo charlando con vosotras. Así que nada, seguirlas en vuestra cuenta es Cuentados con Emoción, ¿verdad? En Instagram. no, No, creciendo con libertad, Con libertad. 2 CL. exacto, Y barra baja 2CL. exacto. Facilico, Lo facilico. mencionaremos en en el post. De verdad, no porque sea mi amiga desde hace 30 años y Laura también, sino porque, no sé, merecen mucho la pena. Si tenéis críos cerquita, les va a merecer la pena, y si tenéis críos que necesiten trabajar ciertos fonemas, se trabaja muy, muy bien. Con este cuento o con cualquiera, pero con estos, más todavía. Así que nada, Gala, Narizotas y Paca la Pirata de Excellence Editorial, Cuentados con Emoción. De verdad que muchísimas gracias, chicas. Muchas Así que gracias nada, Gracias por a ti. acogernos. a vosotras. Nos seguimos viendo en nuevos capítulos. La semana que Seguro. viene tenemos a un lector que nos va a hablar de los nuevos géneros de romance que hay ahora, con romantas y todas estas Oh, cosas. Cuidado, ahí me quedaré. Ese está bien. cuidado, y hablaré con él de cómo las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales, que las llamamos nuevas tecnologías, pero tienen 20 años ya. Las redes sociales están yéndose de casa, quiero decirte. Cómo ha influido en la lectura en adolescentes, así que hablaremos, porque es que yo le quiero mucho a Antonio, sé que estás viendo esto, pero es un asqueroso crío de 20 años, 21 en realidad. Entonces, cuando uno se acerca a los 40, dices, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo hablando con gente así? Pero aporta mucho. Hablaremos con Cosmin, que es un psicólogo que ha escrito un libro de autoayuda muy útil y muy sano, porque habla de conócete a ti mismo para mejorar tu vida. No son de los de la verdad es esta, no, la verdad es la que tú como individuo necesites. Así que lo que yo callo en mi mente grita, hablaremos con más lectores, con más escritores, así que por favor, no os libréis de seguirme, y muchas gracias a todos los que nos veis en Spotify, en YouTube y en Gmail. Así que nada, Muy chicas, bien. un placer. Alicia, Un no nos placer. olvidamos de ti, y tenemos pendiente un capítulo donde hablaremos de la ilustración de cuentos infantiles, que es un tema también que da mucho que pintar. Pinta mucho en nuestra vida. Así que nada, un besito muy grande y nos despedimos. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.